Hoy vamos a hablar de un tema en Petit Comité, lo que es un ministerio en el ministerio de la religiosidad. ¿Y por qué elegí este tema ahorita? Porque dice una canción que estaba escuchando, de repente te sugieren una playlist eh, Apple Music y empecé a escucharla. Y empezó Arjona. Arjona para unos es un poeta, para otros es un payaso, pero de repente empezó una canción, la de Jesús es verbo, no es sustantivo. Y a mí una de las frases que más me ha gustado de Jesús es verbo, no es sustantivo es, de mi barrio la más religiosa era Doña Carlota. Hablaba de amor al prójimo y me ponchó 100 pelotas. Y hermanos, debemos tener mucho cuidado en eso, no en ponchar pelotas, sino en ser religioso. ¿Cómo nos vemos los cristianos, los seguidores de Jesús? ¿Nos vemos religiosos? ¿Te has puesto a preguntar cómo me veo? ¿Por qué dicen que eres un seguidor de Cristo? ¿Por qué dicen que eres un cristiano? ¿Por cómo vives o porque siempre andas diciendo, persinándote y haciendo de esto alarde, como dice la canción? Como los fariseos que se paraban en medio de la calle a orar para que todos lo vieran, pero sus actos no eran de amor. Entonces, la pregunta es, hermano, ¿eres religioso? La pregunta es, ¿soy religioso? ¿Y esto a dónde me lleva? A una escritura que está en Mateo 7, 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Sin duda, la mayoría de los movimientos quieren hacer la voluntad de Dios. Pero ¿cómo lo estamos haciendo? Esa es la pregunta. Perdón, desde hace rato siento seca mi garganta. ¿Con religiosidad o con hechos? Esa canción que te dije se llama Jesús es verbo, no sustantivo. Jesús es acción. Y nuestra vida debe de ser igual, ser de acción. Fíjate que en su contexto literario es parte. Este pasaje cierra el Sermón del Monte. Imagínate qué importante es esta escritura. Por ejemplo, yo tenía una novia testigo de Jehová. Tenía yo 16, 17 años y ella era como de 25 años. Y siempre me decía ella, no todo el que diga Jesús, Jesús entrará al reino de los cielos. No todo el que te diga Jesús, porque yo no conocía tanto de la iglesia o tanto de lo que era seguir a Jesús, más lo que yo viví en la iglesia católica, que fue desde los 5 años y medio hasta la estudiantina, creo que 14 por ahí. Sí. Entonces, yo realmente no conocía y dije, ¿por qué? Ok, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y desde ahí me saltó la duda, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Ser como ella? Porque la verdad es que no todo el que me diga Jesús, Jesús entrará al reino de los cielos, pero su comportamiento no era como debería ser, ¿no? Pero sé más específico, ¿no? Porque Eh, pues sí, yo era un niño y ella era una joven ya de 23 años, ¿no? A eso me refiero. Entonces, Jesús cierra el Sermón del Monte en Mateo 5:7. Fíjate, y en ese Sermón del Monte, Jesús define la ética del reino. Y en el bloque final, en Mateo 7, del 13 al 27, enfatiza dos caminos.
el verdadero discipulado contra la religiosidad superficial. Ahí Jesús lo hace. Separa. Te dice, tienes dos caminos. Ser un verdadero discípulo o dejarte llevar por la religiosidad aparente o superficial, como los fariseos, hermanos. ¿Sí? Y fíjate que las imágenes se repiten. Dos puertas, dos árboles, dos constructores. En las parábolas, ¿recuerdas? Dos puertas, dos árboles, dos constructores. En este pasaje Jesús no habla a los incrédulos. Ojo, hermanos, no está hablando a los incrédulos, está hablando a personas religiosas que usan su nombre y aparentan tener fe. Aparentan tener fe. Entonces, ¿dónde estamos parados? ¿Somos personas que aparentamos tener fe o realmente estamos queriendo ser verdaderos discípulos, verdaderos adoradores? Señor, Señor, en griego, Kyrie, Kyrie. Repetido, fíjate, lo repiten para detonar un énfasis emocional o relevancia. En el judaísmo, llamar a alguien Señor implicaba un matiz de sumisión, fíjate. Pero el decir Señor, Señor dos veces refleja una apariencia externa de piedad. No todo el que me diga Señor, Señor. Jesús enseña, hermanos, que la confesión verbal no basta. ¿No basta para qué? No basta para la salvación. Acuérdate que Romanos 10:10 nos pide una confesión con fe genuina. Una convicción con fe de arrepentimiento y de querer la gracia, de necesitar la gracia de Dios. Dice, no entrará sino el que hace la voluntad de mi Padre. Fíjate, el verdadero creyente hace la voluntad del Padre. Esté quien esté donde esté y esté con quien esté y en el lugar que esté. Fíjate, hermanos, realmente en los momentos a solas es cuando tenemos que hacer la voluntad del Padre, sí, pero no importa dónde y cuándo, cómo, cuándo y por qué. ¿Y te acuerdas que vimos una clase que se llamó Hágase tu voluntad? Enséñame a hacer tu voluntad, se llamó, que es lo mismo que hágase tu voluntad, que está en Mateo 6:10. Fíjate que el reino, este ministerio, estar en el reino, implica obediencia activa, no solo teológica, no solo el que nosotros tengamos o aprendamos, sino tendencia activa. Tenemos que estar ahí, moviéndonos, haciendo discípulos. No, todo el día estar siendo religiosos. En aquel día, sigue diciendo. Fíjate, en aquel día, toda la expresión escatológica es de Isaías 2:11 y Sofonías 1:14. Cuando decían en aquel día, hacían alusión a qué, no sé si te acuerdas. Alguien. Al día del juicio final. Cuando se mencionaba en aquel día, estaban haciendo alusión al juicio final, al día del juicio. Jesús se presenta como juez. Fíjate, esta
Esta es una afirmación mesiánica que sin duda es impresionante, nos deja impresionados. ¿Y qué dicen estos hombres? ¿No profetizamos y echamos demonios e hicimos milagros? Wow. Estas personas hicieron obras poderosas en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. El nombre de Jesús tiene poder. Sin duda, hermanos. Yeshua o Yeshua. Pero su relación con él era falsa. Dios va a utilizar al que sea para hacer un milagro. Wow. Pero si tu relación con Dios no es profunda y es falsa, bye bye. Si mi relación con Dios no es profunda y es falsa, se acabó. Hicieron cosas poderosas, expulsaron demonios, profetizaron, hicieron milagros. Es posible, hermanos, hacer cosas en el nombre de Jesús sin tener una verdadera relación con él. Y si tú te preguntas, ¿por qué en aquel movimiento sí sacan demonios? ¿Por qué en aquella iglesia sí hay curaciones? Quizás sea por esto. Yo no puedo decirte si es o no es. Quizás sea por esto, hermanos. Y Jesús dice, nunca los conocí. Fíjate, acuérdate que en el pensamiento bíblico conocer, ¿qué implicaba? Conoció a su esposa. ¿Qué implicaba, hermanos? Intimidad. ¿Estás de acuerdo? Amor, por ahí está Maribel queriendo entrar, creo. Por favor, mándale. Ya se unió. Indica intimidad. Conocer a alguien indica intimidad. Relación personal muy cercana. Entonces dice Jesús nos dice, los conocí, pero se apartaron. Porque cuando llegamos con Jesús, ¿cómo estamos, hermanos? Estamos enamorados de Jesús. Yo creo que a todos nos pasó estar enamorados de Jesús, no quiero hacer otra cosa más que alabarte, Dios. No quiero hacer otra cosa más que tu voluntad, Padre. Pero nos vamos enfriando. Wow. Nos vamos enfriando. ¿Y qué pasa después? Nos apartamos. Jesús nos dice, los conocí, pero se apartaron. Si no, nunca os conocí. ¿Qué quiere decir? Tu fe no fue genuina. Tu fe no fue verdadera. Tenías otras intenciones. Como yo, hermanos, cuando yo llegué, yo acepté la invitación porque me invitó una amiga y yo, ¿qué es lo que quería? Echarme el plato a la amiga. Eso es lo que quería. Y soy totalmente honesto. ¿Y sabes qué? Dios se encargó de lo demás. Dios se encargó de humillarme, Dios se encargó de mostrarme quién era Él y quién era yo. Mi fe o mis intenciones no eran genuinas. ¿Sabes qué era yo? Un hacedor de maldad. Yo iba a eso, un hacedor de maldad. No me interesaba que ella fuera una seguidora de Jesús. No me interesaba que ella era una seguidora de Cristo. Yo iba a hacer maldad, yo iba a hacer daño. Vamos bien. Fíjate, aparentan santidad o aparentamos santidad, pero sus obras están marcadas por la rebelión contra Dios. Mis obras estaban marcadas por la rebelión contra Dios. La vida revela que no están sometidos a la autoridad de Cristo, aunque usen su nombre.
Ese es el tema, hermano. Ese es el tema, hermana. Hacedores de maldad, fíjate, en griego la palabra es anomia. ¿Sabes qué quiere decir anomia? Sin ley. Sin ley. Fíjate, hablemos de doctrinas relevantes, el señorío de Jesús. No se trata solo de reconocer a Jesús. Fíjate, esto es bien importante, por favor, pongamos atención. Porque en muchas iglesias es, reconozco a Jesús como mi Señor y Salvador, ya lo reconocí. ¿Quién quiere ser salvo? Y muchos levantan la mano. Y te lo digo porque yo estuve ahí. Yo estuve ahí cuando estábamos buscando una iglesia, cuando salimos de la ICMAR. Y en la búsqueda, el sermón era increíble, la alabanza era superior, la alabanza era una cosa hermosa. Antes de la clase había una hora de alabanza y yo estaba ahí fascinado. La verdad, yo decía, Dios, qué hermoso. Y todo estaba bien hasta que, ¿quién quiere ser salvo? Y muchos levantaban la mano. Ya iban, el pastor les ponía la mano y se acabó. Ya ustedes son salvos. Mucho ojo con esto. No se trata solo de reconocer a Jesús como Salvador. Con los estudios bíblicos lo tenemos que reconocer como Señor absoluto de nuestras vidas, hermanos. Tenemos que saber quién es Jesús. El Señor absoluto de nuestras vidas. Ese es el señorío de Cristo. Lucas 6:46 lo reafirma. ¿Por qué me llamáis Señor? Señor, y no hacéis lo que yo digo. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Jesús es presentado como juez. Hay un juicio escatológico aquí, hermanos, como juez final de toda la humanidad. ¿Y eso sabes qué implica? Su deidad. Las palabras de Jesús siempre tienen un peso muy fuerte, pero estas palabras tienen un peso eterno y no solo ético o temporal. Y vamos a lo que te truje Chencha, que hablamos al inicio. Una relación profunda con Dios contra la religión, contra la religiosidad. Yo te pregunto, ¿hay tiro? Sí, vamos. ¿Hay tiro en la casa del boxeo? Ay, tío. Fíjate, ¿cuánta gente no es religiosa y piensa que está haciendo las cosas bien? Y de verdad lo piensa y lo cree. La salvación no se basa en obras, dones espirituales, ni experiencias religiosas. También la escuché hoy de Enrique Iglesias, sino en una relación genuina con Cristo. ¿Y sabes dónde se refleja? Nuevamente en la obediencia. La salvación, hermanos, se refleja en la obediencia. ¿Y cómo se refleja en la obediencia? En la vida de cada uno de nosotros. ¿Sabes qué? Hoy no quería, estoy cansado, hermano. Hoy no quería dar la clase. Le había pedido a Narvo, pero bueno, se atoró en un embotellamiento. Y Dios es bueno. Y Dios es bueno. ¿Y sabes qué? Hay veces que tampoco quiero orar. Hay veces que tampoco quiero estudiar la Biblia. ¿Por qué? Porque la vida, decía Rocky Balboa, la vida te pega bien duro. Y es lo que más te va a pegar duro. Nada te va a pegar tan fuerte como la vida. Pero no es Dios. Es la vida. Nada te va a pegar tan fuerte como la vida. Y la vida no es cuántas veces te puedes levantar, sino cuánto puedas resistir. Son palabras en la película de Rocky Balboa. Pero, ¿y la vida espiritual no es lo mismo? No es cuánto puedes resistir,
no es cuánto puedes resistir la tentación, no es cuánto puedes resistir hacer lo correcto, no es cuánto puedes resistir el estar orando, el estar no cayendo en lo que hacen los demás. No es cuánto puedes resistir y no la vida te está pegando, diciéndote, mira, y le dice Yeniva y el entrenador decía, todo está en, ahorita te digo, todo está en la mente, no pain, no hay dolor, no hay dolor, decía Mikey, ¿no? Tenemos que resistir los embates de la vida, tenemos que resistir los embates del pecado, tenemos que resistir los embates del enemigo que recuerda, te va a hablar, te va a susurrar al oído para que tú decidas, porque Dios nos da libre albedrío, para que tú decidas qué hacer al final. ¿Y qué es lo que pasa cuando eres religioso? ¿Cómo recuerdan a doña Carlota? Fíjate, esta es una historia real, ¿eh? ¿Cómo la recuerda Arjona a los 40 años? Que hablaba de amor al prójimo y le ponchó 100 pelotas. ¿Cómo recuerdas, cómo te van a recordar a ti? Que hablabas de amor al prójimo y no, y siempre te peleabas con tu esposa. No. Que hablabas de amor al prójimo y nunca pudiste perdonar a tu hermano, a tu madre, a tu padre. Así te van a recordar, como un falso cristiano, como un hipócrita. ¿Cómo te van a recordar? O como un hombre que, ¿sabes qué? Este cuate se esforzó realmente. O esta mujer se esforzó realmente. Amén. ¿No? Entonces, los religiosos, ¿cómo los recuerdan? Se la pasaba toda la tarde en la iglesia. Todo el día, desde la mañana hasta la tarde, pero no le hacía de comer a su viejo. No lo atendía. Los verdaderos creyentes no hacemos cosas religiosas, hermanos. Producimos el fruto del Espíritu Santo. Producimos fruto. La pregunta es, ¿dónde está tu fruto? ¿Dónde está mi fruto? ¿Estás viendo tú el fruto? ¿Estás trabajando? Para que un árbol dé fruto no es fácil, hermanos. No es fácil. Yo compré una ramita de romero, dos flores, así de romero. Ya están grandes y ya tienen más. ¿Ha sido fácil? No. A veces me da una flojera regarlas, pero ya ahí van, ahí van. Ya las trasplanté a una jardinera que hay enfrente del local. Y ahí van. Y hay que cuidar para que dé fruto. ¿Y qué es lo que tenemos que cuidar? La vida del romero, de las plantitas. ¿Qué es lo que tenemos que cuidar? Nuestra vida. Y fíjate, es tan lento que te voy a hacer alusión a otra canción, Mi árbol y yo, de Alberto Cortés. Mi padre y yo lo plantamos en el límite del patio donde termina la casa. No, mi madre y yo lo plantamos en el límite del patio donde termina la casa. Fue mi padre quien lo trajo. Yo tenía 5 años y él apenas una rama. Y ahí se va, abonamos, y al pasar la primavera abonamos bien la tierra y lo cubrimos de agua. Y cuenta toda su vida hasta que ya estaba grande. Y por fin el árbol le daba sombra y le daba fruto. Hermanos, es lo mismo con nuestra vida espiritual. Tenemos que cuidar ese árbol que es nuestra vida y tenemos que echar raíces profundas en nuestra relación con Dios, en nuestra espiritualidad. Gálatas 5:22-23, los frutos del Espíritu. Mateo 7:16, por su fruto los conocerás. Vamos a la aplicación práctica. Religiosos contra discípulos verdaderos. Los religiosos usan el nombre de Jesús. Los verdaderos discípulos son conocidos por Jesús. ¿Lo dijo Javier en la clase anterior? ¿Se acuerdan del miércoles?
¿Cómo los va a llamar? Amigos. Los religiosos hacen milagros y profetizan. Los verdaderos discípulos hacen la voluntad del Padre. Los religiosos viven de apariencias externas. Los verdaderos discípulos viven en obediencia e intimidad con el Padre. Los religiosos practican iniquidad, desobediencia. Y tú dirás, ¿cómo? Muchas veces, ¿cómo, no? Pues ahí está, y lo digo mucho de broma, ¿no? Ponle una velita al santo del amor. Y ponle una velita a San Judas Tadeo y San Martín de Porres y todos los que tú quieras y mandes. Practican iniquidad, ese es un ejemplo, ¿no? Desobediencia. Y los verdaderos discípulos debemos de practicar la justicia. ¿Cómo? En obediencia. En obediencia. Caray, qué difícil es pedir perdón. Qué difícil es pedir perdón. Pero si lo hacemos de corazón, créeme que las cosas cambian. Hay una metanoia, como te lo decía en la clase. ¿Y por qué te digo todo esto? Porque tenemos que hacer una autoevaluación, hermanos. Y preguntarnos, ¿mi fe es solo, diría mi abuelita, de dientes para afuera o está acompañada de obediencia? Mi fe es solo verbal de decir, Señor, y yo te expulso en el nombre de Jesús, o Jesús tiene poder, o estar obedeciendo al Padre, o estar en obediencia permanente. ¿Conozco a Jesús realmente o solo sé de Él? ¿Mis obras espirituales provienen de una relación con Él o solo deseo reconocimiento? Que me miren. Mira, ahí va la iglesia, se viste todo de negro, toda de negro, y se pone su rebozo. Mis obras espirituales provienen de una relación con Él o de deseo de reconocimiento. Fíjate, hermano, Lucas 6, 16, 46 dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que digo? Aquí nos vuelve a enfatizar, obedéceme. No me digas Señor, obedéceme. Santiago 1:22, sean hacedores de la palabra, no tan solo oidores. Recuerda que te estoy leyendo Reina Valera, hermano. Santiago 1:22, sean o sed hacedores de la palabra, no tan solamente oidores. No te conformes con solo oír. Vivamos la palabra, hermanos. Primera de Juan 2, de 3 al 4. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos es un mentiroso. Conocer a Dios, ¿qué crees que implica, hermano? Obediencia. Obediencia ética. Debemos de tener ética. Primera de Corintios 13, del 1 al 3. Si no tengo amor, de nada sirve. Si no tengo amor, nada soy. Todo lo que hagas sin amor y obediencia no valen, hermano. Me decía un hermano, entonces, todo lo que yo le dediqué lo voy a decir tal cual, la casa sobre la roca, todos los años que estuve ahí sirviendo, ¿no sirven? Yo le respondí, ¿lo hiciste de corazón? Y él tuvo que aceptar que no.
Las obras sin amor y obediencia no valen. Apocalipsis 3:1. Tienes nombre de que vives y estás muerto. Hay muchas iglesias con apariencia espiritual, pero sin una realidad, sin una vida espiritual viva. Vamos a concluir, hermanos, una conclusión teológica, no una experiencia religiosa, una conclusión teológica. Vamos. Mateo 7 del 21 al 23 nos confronta con una verdad profunda. Hermano, hermana, el cristianismo verdadero no es apariencia ni poder espiritual, ni lenguaje religioso, sino una relación con Jesús y obediencia a Dios. Otra vez, el cristianismo verdadero no es apariencia, ni poder espiritual, ni lenguaje religioso, sino una relación con Jesús profunda y obediencia a Dios. La evidencia de una fe auténtica no son tus dones, sino tu fruto. Marco, no es cierto, Mateo 7:20. La evidencia de una fe auténtica no son tus dones, sino tu fruto. Wow. Mateo 7:20. Jesús, yo tengo esta teoría, hermano, y la acompañan, bueno, Jesús muere y resucita a Cristo. Pedro le dice, tú eres el Cristo. Pero él tendría que morir para ser el Cristo. Esa es mi teoría. Jesús quiere discípulos, Cristo quiere discípulos, no admiradores. No necesita un club de admiradores, hermano. No basta con decir Señor, Señor. Hay que vivir como si Él realmente fuera tu Señor y tu Salvador. Y a Dios, hermano, a Dios sea toda la gloria. Gracias.